presentan los ciudadanos: Vargas Salas Cedric Antonio, Román Ávila Francisco Javier. El jurado evaluador está integrado por el secretario del jurado, es el doctor Juan Luis Mata Machuca. Vocal 1 del jurado, doctor Juan Manuel Pesa Tapia. Presidente, su servidor, Rafael Casado. Entonces, muchachos, automático para el proceso de horneo en una máquina biaxial de rotomoldeo. Bueno, el contenido de esta presentación es el siguiente. Bueno, empecemos por qué rotomoldeo. El proceso de rotomoldeo es una técnica de la industria del plástico ya de hace tiempo que transforma la materia prima que está en polvo para la producción de piezas huecas sólidas. Como ven, consta de 4 fases este proceso, en el cual empezamos por el plástico en polvo que es colocado en el molde, para después empezar el calentamiento mediante un movimiento biaxial del molde. Después se va a la fase de enfriamiento para poder desmoldar la pieza ya solidificada. Aquí tenemos algunos gráficos sobre la industria del plástico en México. En el gráfico superior podemos ver cómo ha ido en aumento esta industria debido a la alta demanda que es producida por la sobrepoblación, ya que muchos procesos y productos han sido sustituidos por el plástico por lo mejor que es frente a estos otros. Y en el gráfico de abajo podemos ver las transformadoras de plástico en México 2016, que la conforman inyección, extrusión, soplado y rotomoldeo, donde podemos ver que el rotomoldeo presenta el 3% de esta industria, lo cual nos dice que es una industria que es pequeña debido a que es nueva, en el cual podemos tener bastante mercado para hacer innovación y diversificar más en la industria del rotomoldeo. Bueno, planteamiento del problema. Les voy a hablar del problema en las pequeñas y medianas empresas de rotomoldeo. Son principalmente 3, en el cual el operador debe ejecutar una serie de tareas en el proceso de elaboración de cada pieza, lo que puede generar algunos errores en esta operación de la ejecución de tareas. También existen pérdidas de tiempo, entre que la máquina tiene que esperar a que ciertos actuadores de ciertos elementos sean activados, y que las operaciones realizadas entre sí pueden ser distintas debido a que, como es un operador humano, no hay exactitud en los procesos. Digamos que cada proceso es distinto a cuando lo van realizando. Lo que esta operación manual conlleva es que no haya una buena estandarización de procesos, que hayan pérdidas debido a mermas que a lo mejor no son visibles al principio, pero van afectando las ganancias de la empresa, y además de tener tableros con diversos componentes para el control de la máquina. Por lo cual nuestro proyecto lo que intenta es, como va a ser una implementación de un sistema automático, va a ser toda una completa estandarización de procesos, vamos a evitar que haya mermas y nuestro sistema va a ser más compacto para su control. El objetivo general es implementar un sistema automático de lado cerrado en el proceso de rotomoldeo por horneo, que permite al operador seleccionar la rutina mediante una interfaz gráfica para controlar el tiempo, movimiento y temperatura del proceso de cocimiento. Bueno, ¿cómo se piensa lograr este objetivo? Se plantea implementar un sistema automático con una tarjeta electrónica. Esto para controlar a los actuadores mediante una rutina previamente programada que tenga la retroalimentación de los sensores, y así podemos tener un sistema de lado cerrado para generar la estandarización de la que hablábamos. También tendrá para la manipulación de esta tarjeta electrónica se integrará una interfaz gráfica táctil que será amigable con el usuario, en el cual solamente tendremos que elegir alguna rutina previamente programada para hacer todo el proceso de rotomoldeo de ese molde o juego de moldes, además de que tendremos la visualización del estatus del proceso de rotomoldeo y de los motores para cuestiones de alarmas o algún problema en el proceso. Los objetivos específicos para el trabajo terminal 1 serán los siguientes: seleccionar los componentes en base a los requerimientos y necesidades del proyecto, diseñar una etapa de potencia que permita el control de los motores AC trifásicos, diseñar circuito de control para actuadores y sensores con fuente de alimentación y puerto serial, crear prototipos de la etapa de potencia, para las pruebas de funcionamiento de componentes, y asimismo de la tarjeta controladora
componentes a nuestro proyecto. Tenemos una máquina de rotomoldeo automatizada con controladores lógico-programables y pantalla táctil. Esta fue una patente registrada en el 2013 en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Como vemos, ahí es una imagen del dispositivo. ¿Cuáles son las ventajas de este prototipo? Bueno, permite la elaboración de piezas con alto grado de producción, es eficiente en cuanto energéticamente hablando, porque donde los moldes entran existe una eficiencia de calor alta, lo menciona en el documento, y las desventajas de este prototipo, que es que se está enfriando con agua el molde, y eso genera choques térmicos, ocasionando deformaciones en el material. El segundo caso es un sistema de producción de contenedores líquidos de gran capacidad y o dispositivos huecos por el método de rotomoldeo. De la misma forma, fue registrado en el 2001 en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Las ventajas de esta máquina es que tiene una alta eficiencia térmica, ya que permite que el horno no sobrepase la temperatura necesaria, pero la desventaja es que son necesarias dos fuentes de calor, además que no cuenta con ninguna automatización, todo es manual. Y bueno, entendiendo un poco el ambiente en el que estaba en el tiempo que se registra esta patente, era debido a que la industria del rotomoldeo estaba apenas conociéndose. Bueno, ¿cuáles serán los aportes de nuestro proyecto en comparación con los existentes? Va a mejorar, bueno, se pretende mejorar la interfaz usuario-máquina, que sea más novedosa e intuitiva, que también se pretende crear un sistema que sea adaptable y flexible a diversas máquinas, poder ofrecer la implementación al presupuesto del cliente y generar tecnología mexicana. Bueno, acerca de la empresa RotoSpin, este proyecto es realizado para satisfacer las necesidades de la empresa RotoSpin, empresa que patrocinará la implementación de dicho sistema en una de sus máquinas de tipo horno. Su principal necesidad es la automatización del proceso de horneo. Y bueno, esta empresa tiene giros en torno a la producción de piezas huecas, como lo son casas de perro, muebles lounge, barreras viales, etc. Algunos clientes distinguidos de esta empresa son Recorcholis, Chilango Shop, el gobierno del Estado de México, entre otros. Bueno, este es un diagrama que ejemplifica la imagen de la máquina en la que se va a implementar el sistema, es parecida a esta. Contamos con motores para el movimiento del brazo biaxial de esta parte. Este tiene un motor que genera movimiento rotacional de los moldes sobre el marco. Contamos con un carro que introduce y extrae el brazo biaxial para su introducción al horno. El horno es la parte circular donde recircula el aire caliente, que es calentado por un quemador de gas en la parte de arriba. Bueno, estos son datos técnicos de los motores proporcionados por RotoSpin. Son de 4 tipos y aquí vemos sus especificaciones. Son motores trifásicos para el brazo biaxial, para el quemador, para el carro y la puerta y para la turbina. Van desde la potencia desde 0.15 kW hasta 1.12, con tensiones nominales entre los 220 volts, desde 1700 revoluciones hasta 3500 aproximadamente. Y bueno, ¿cuál es nuestra propuesta de solución? Para iniciar necesitamos conocer la lista de requerimientos otorgados por la empresa, que es controlar todos los movimientos rotacionales y traslacionales de la máquina con los actuadores, motores y variadores de frecuencia ya instalados. Una pantalla táctil para el manejo de la máquina de manera automática y manual, un menú de rutinas por molde o juego de moldes, visibilidad del estado de los motores y etapas del proceso, tener retroalimentación de posición de carro y puertas, controlar la temperatura de cocción de manera proporcional, garantizar el funcionamiento a temperaturas entre 30 grados y 90 grados centígrados, la robustez suficiente para uso rudo y ambiente de suciedad por polvo y un costo accesible. Bueno, ¿cuáles son nuestras especificaciones? Iniciando tenemos el control de dos actuadores eléctricos que son transformador de chispa y electroválvula para encendido y apagado, el control de dos motores trifásicos, lo que es turbina y quemador, para encendido y apagado, control de la misma forma motores trifásicos de carro y puertas para encendido, apagado e inversión de giro,
control de 2 variadores de frecuencia, lo que son de motor de brazo biaxial, para encendido apagado e inversión de giro, asimismo controlar la velocidad. Retroalimentación del estado de los motores y actuadores para crear un sistema de lazo cerrado mediante un conjunto de sensores de posición y detección de flama, y controlar la temperatura de manera proporcional, de manera que permita fluctuaciones entre más o menos 10 grados centígrados. Bueno, siguiendo con las especificaciones, se necesita una interfaz gráfica para la interacción con el usuario mediante una pantalla táctil para que el manejo de la máquina sea de manera automática y manual, con el menú de rutinas programadas, así como también mostrar los estados de los actuadores durante las etapas del proceso. Un botón de paro de emergencia externo a la interfaz para cortar la alimentación de todo el sistema en caso de que sea necesario. Seleccionar componentes electrónicos que soportan temperaturas entre 30 grados y 90 grados centígrados, esto debido al ambiente que se maneja en el ambiente de trabajo de la máquina. Encapsular toda la tarjeta controladora en una carcasa para uso rudo y a prueba de polvo, así como funcionar a 127 volts con 60 Hz. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las áreas funcionales, que las vamos a ejemplificar con un diagrama tercero, en el cual empezamos por el primer área, que es la interacción con la interfaz gráfica, que se dará mediante el usuario, que se dará con el usuario mediante una pantalla táctil, en la cual también podremos ver el estado de motores y del proceso, lo cual nos generará unas señales que nos llevará a la siguiente área, donde procesaremos estas señales mediante una unidad de procesamiento con un código de programación y la retroalimentación de los sensores. Esto generará órdenes a ejecutar en el área del movimiento de actuadores. Harán, en base a una relación de instrucciones-acciones, una rutina de movimiento, considerando también la señal externa del paro de emergencia. Y ahora les voy a hablar sobre el diagrama de flujo del proceso completo de rotomoldeo, el cual empieza con la carga de materia prima, después con la interacción con la interfaz gráfica para introducir la rutina de elaborar, el movimiento de la máquina de rotación biaxial para ver su correcto movimiento, y empezamos con la apertura de puertas, introducimos la máquina biaxial al horno, cerramos las puertas y empezamos el proceso de horneo, en el cual si el tiempo de horneo no ha finalizado, estaremos en un ciclo de recirculación de aire caliente, controlando la temperatura. Hasta que este tiempo de horneo haya finalizado, pasaremos a apagar la recirculación de aire caliente, para después apagar la máquina de rotación biaxial, abrir las puertas, retirar la máquina biaxial del horno y encender el ventilador para que estemos en la etapa de enfriamiento, en la cual si la pieza ha sido enfriada, procederemos a descargar la pieza terminada. Bueno, siguiendo con los actuadores proporcionados por RotoSpin, el cliente proporcionará los siguientes actuadores y motores, los cuales ya están instalados en la máquina. Posteriormente se detalla la información técnica de cada motor en una serie de tablas. Bueno, iniciamos con 2 motores trifásicos de 220 volts con variador de frecuencia Yaskawa a 2 caballos de fuerza, 4 motores trifásicos a 220 volts, una electroválvula para gas a 127 y un transformador eléctrico para la generación de la chispa de ignición. Ok, para la selección de componentes, estos van a ser nuestros factores ponderados. Se va a calificar con 1 únicamente si satisface totalmente el factor, 0.7 si satisface sustancialmente, 0.3 si satisface parcialmente y 0 si no existe una satisfacción. Y bueno, para selección de componentes ocupamos la técnica de matriz de decisión. Como podemos ver un ejemplo aquí de esta matriz para el microcontrolador, en el cual podemos ver que son mediante ciertos factores como es los puertos de entrada y salida, los canales PWM, el tamaño, el soporte y el precio, en el cual propusimos 3 alternativas para con dispositivos diferentes como es una Mega, un PIC y una Raspberry, los cuales tuvieron una calificación basados en la ponderación creada por el peso y el rendimiento de cada uno. Asimismo, se desarrolló para el sensor de temperatura con los factores de temperatura máxima, sensibilidad, protocolo de comunicación y precio, proponiendo termopar tipo K, tipo J y el sensor PT100, que son los más utilizados en la industria de sensores de temperatura. Y bueno, para la etapa de potencia, que es el elemento de conmutación, los factores son el voltaje de control, la corriente nominal, es para el motor,
la temperatura de operación, la conmutación y el precio. En eso proponemos el TRIAC, el relevador y el relevador de estado sólido, los cuales igual generan su calificación basada en la ponderación. Por su gran capacidad que obtiene, y los pines son suficientes para nuestro proyecto. El sensor de temperatura, que es el termoplástico K, es de los más comunes y fáciles de operar y alcanzar da el rendimiento para sensar. La etapa de potencia decidimos ocupar el TRIAC, que de igual manera daba el ancho en la cuestión de los rendimientos y es un elemento clásico para la conmutación de componentes de corriente alterna. El sensor de flama optamos por el sensor óptico, que detecta el espectro infrarrojo para detectar la flama y puede ser a distancia. La pantalla para interacción humano-máquina es la Nextio, porque tiene mayor soporte y es más fácil de utilizar para esas aplicaciones. El sensor de límite ocupamos el sensor inductivo, ya que tiene mayor durabilidad al no tener que ser de contacto. Y la carcasa, seleccionamos el gabinete ya fabricado con una certificación IP60 para el polvo, que era uno de nuestros requisitos solicitados y de nuestras especificaciones. Bueno, se va a proceder a explicar el circuito de regulación a 12 volts con entrada alterna, iniciando con la entrada de tensión alterna, un fusible en serie, una fuente ya establecida que va a regular la tensión a 12 volts y los capacitores para evitar el riesgo de la señal, un switch de protección para la misma para el control de la tarjeta y un switch externo para el control de la tarjeta en la carcasa. Bueno, siguiendo con el circuito de regulación a 5 volts con entrada de 12, tenemos la entrada de 12 volts, un diodo LED indicador, un regulador ya establecido como una fuente conmutada para evitar generar calor como los reguladores lineales que estamos acostumbrados, y un capacitor como filtro para evitar el riesgo de la señal. Para el circuito principal del microcontrolador se ilustran las entradas y salidas, como se ve casi se utiliza todo el puerto, y aquel capacitor es para las mediciones analógicas de cada sensor para evitar, bueno, es sugerido por el fabricante para evitar ruido en las mediciones. Y bueno, para la comunicación con el programador se realizará por medio de un conector de 10 pinos para facilidad del programador, que únicamente sea para conectar. Nada más se ilustran los pines de programación. ¿Y cómo se va a hacer la comunicación con la pantalla? Va a ser por medio de la comunicación SPI, el serial, que lleva los pines de recepción y transmisión, y también se va a convertir a un puerto micro USB para la facilidad de la conexión, nada más para conectar la pantalla. Bueno, les voy a hablar sobre el circuito para variador de frecuencia de variación de velocidad. Aquí podemos ver el diagrama general de conexión obtenido del manual del variador de frecuencia de Yaskawa, en el cual no se alcanza a ver bien la imagen, pero para hacer el control de la velocidad se pide una señal externa que varíe de 0 a 10 volts, lo que variará la frecuencia del motor y asimismo la velocidad de operación. Para esto proponemos un circuito de puente H, el cual es conocido por recibir señales de modulación de H de pulso, conocido PWM, que enviaremos en nuestro microcontrolador, el cual nos generará un PWM que variará de los 12 volts para dos salidas. Y bueno, para el paro, arranque, inversión de giro del variador de frecuencia, tenemos igual un diagrama de conexión propuesto por el manual, en el cual es un simple esquema, una simple conexión de contactos abiertos y contactos cerrados que realizaremos con relevadores optoacoplados para evitar ruidos eléctricos y problemas con nuestro sistema digital. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la etapa de potencia, en el cual ocuparemos la tecnología OptoTRIAC, como podemos ver en el diagrama, en el cual el TRIAC es el que se encarga de hacer la conmutación de los elementos de corriente alterna, que en este caso será una carga inductiva, y el optoacoplador aísla nuestro sistema digital de corriente directa para evitar igualmente ruidos eléctricos. Aquí podemos ver lo que sería este OptoTRIAC para nuestro proyecto, en el cual va añadiendo un filtro Snubber para evitar ruidos eléctricos, que es en base a lo que dice el fabricante, y el optoacoplador. Sin embargo, como nuestros
motores trifásicos necesitamos hacer el control de 3 fases, además de hacer la inversión de giro, como se ve en el esquema de conexión, de cómo tiene que ser una inversión de giro, donde una de las fases conectadas al motor se mantiene y las otras dos intercambian. Vamos a hacer un arreglo de octotriacs, en el cual ocupamos 5, donde uno de ellos se mantiene constante para activación, y ocupamos 2 transistores en corte para activar los juegos de transistores en los juegos de octotriacs en los diferentes caminos, como es el esquema de conexión de inversión de giro. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes de cómo fue el prototipo de circuito de etapa de potencia, el cual fue que se llevó a cabo en una conexión, se llevó a cabo en la planta con uno de los motores que están montados en la máquina, los cuales se hicieron las pruebas y los resultados fueron correctos. Se logró hacer la inversión, el arranque y el paro del motor, y como no se alcanza a ver igualmente en las imágenes, el voltaje que tenemos de origen no varía mucho con el voltaje que tenemos en los motores, por lo cual nos indica que no hay pérdidas o algún problema con nuestro circuito para ese control. Siguiendo con las pruebas del prototipo del circuito del microcontrolador, se cercioró que los pines de programación estuvieran correctos y que la computadora reconociera el dispositivo para que estuviera listo para programarse. Y posteriormente se acopló con el circuito variador de frecuencia para comprobar la conmutación correcta entre los relevadores, y también para que existiera la conmutación entre los relevadores con la señal enviada del microcontrolador a este circuito. Bueno, como conclusión, el diseño de circuito de potencia y la elección de componentes dio como resultado un prototipo que se sometió a pruebas simples de encendido e inversión de giro en el caso de la etapa de potencia, y se cercioró que existiera la correcta comunicación entre la computadora y la correcta conmutación entre el circuito de los relevadores y el circuito del microcontrolador. Y bueno, las pruebas resultaron satisfactorias para la implementación en la siguiente fase, que sería trabajo terminal 2. Y eso sería todo. Entonces, vamos con una hora de la pregunta. ¿Sí? Me gustaría que preguntara. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden poner la diapositiva donde colocan las especificaciones? Donde colocan la última especificación. Dice funcionar a 127. ¿Es correcto eso? La tarjeta electrónica es a lo que tiene que funcionar. Los motores trabajan a 220 volts, que son los que se conectarán a su etapa de potencia. Pero proponemos que nuestra tarjeta funcione a 127 volts, lo que es toda la tarjeta electrónica. Lo cual de la energía trifásica nosotros solo ocuparemos 127 volts para hacer funcionar nuestra tarjeta. Nada más que ahí no dicen que la tarjeta se no dice funcionará. Las especificaciones nos referíamos a la tarjeta electrónica. Asumimos que el control de la etapa de potencia puede ser para otras voltajes. Ah, sí, está bien. O sea, ustedes tienen ese valor, va a ser para la tarjeta, pero no le están poniendo explícitamente que va a ser para eso. Okay. O sea, ponen una lista de especificaciones, por ejemplo, si me regresan al anterior. Ahí viene, por ejemplo, control de actuadores, delimitación de estado, control de temperatura. No viene especificado que sea en particular para un dispositivo. Ahí sí sería bueno que lo pusieran los reportes y agregaran esa atención para que se va a necesitar, porque
precisamente como lo mencionan, para los motores están manejando otros niveles. Sí. Bueno, esa es la primera observación. ¿Qué diapositiva es esa? La 19. ¿Pueden poner la 14? ¿Aportes del proyecto? Sí. Sí, poder ofrecer la implementación al presupuesto del cliente. No hablaron de cuánto va a salir, ¿no? No hablaron de ningún costo. Pues los costos, como aún no definíamos si nuestros sistemas iban a funcionar con lo que teníamos seleccionado, por eso es que aún no hicimos cotizaciones de toda la tarjeta electrónica. Pero entonces, ¿cómo se aventaría a decir aportes del proyecto en comparación con los existentes? ¿Tienen, por ejemplo, un estimado? Al menos, bueno, no, tal vez no el número real en concreto, pero algún estimado para que puedan justificar ese punto. Bueno, es que como es un sistema a la medida, y los otros eran sistemas de PLC, pues son sistemas que tienen plataformas y licencias que lo hacen más caro. Y esto al ser una implementación de manera de diseño propio y son elementos más baratos por conocimiento, puede ser un presupuesto mejor. Ahí también lo tienen, por ese punto lo tienen que fortalecer, porque lo están dejando, prácticamente no lo tocaron. Tendría que justificar bien que al final la implementación que hicieron sí resulta como una aportación. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo en trabajos, digamos, lo llevamos al nivel, a la vida cotidiana. Uno trata de hacer, por ejemplo, un trabajo de plomería en la casa. Al final no me sale y lo determina contratar un plomero. Entonces, ustedes tendrían que garantizar, por ejemplo, que su diseño es correcto y aparte que les va a salir, que va a tener un mejor costo, más bajo de acuerdo a lo que ustedes están diciendo. Que sí sea una aportación como tal. Por ejemplo, pueden mejorar la interfaz de usuario. ¿Cuál sería la interfaz que están proponiendo? La pantalla Nexion es una interfaz gráfica táctil, en la cual, como mencionamos, solamente será seleccionar una rutina previamente establecida. Trataremos de que sea lo más sencillo para un usuario, debido a que sabemos que el movimiento de usuarios dentro de una empresa a veces es grande, entonces siempre tienen que tener capacitaciones, por lo cual la pantalla táctil sería lo más sencillo para cualquier usuario que la manipule. Se pretende que no dependa solamente de un solo operador, para que está capacitado para operar únicamente él y él conoce cómo son los movimientos, que alguna persona sea intuitiva y que vea los estados de los actuadores. Nuevamente, pero con lo que están poniendo nos tenemos que imaginar entonces esa pantalla táctil, la distribución. Ustedes tienen que poner la propuesta, aunque los la vayan a implementar o a desarrollar, pues en este momento tendrían que poner al menos la distribución de cuáles son las indicaciones, cómo se maneja, cómo va a funcionar. En la otra aportación, crear un sistema que sea más adaptable y flexible a diversas máquinas. ¿Cómo van a garantizar eso? Ustedes no lo están haciendo como mencionaron al principio, a la medida. Es a la medida de las máquinas, porque en los antecedentes de la escala técnica que vimos, ellos realizan la máquina y realizan su sistema de control para esa máquina. Y lo que vamos a hacer nosotros con nuestra etapa de potencia es que el usuario va a poder conectar los motores que sean necesarios y nosotros programar la rutina para esos motores que sean necesarios, ya sea una máquina de horno, que es la que hacemos, o una máquina, por ejemplo, rock and roll, viene en el documento, que
es diferentes motores, diferentes lógica, pero nuestra tarjeta electrónica contiene todos los elementos para ser reprogramada hacia los elementos que sean necesarios. Por eso es que esto es más adaptable y flexible a diversas máquinas, ya que no está centrada a un solamente proceso. Okay. ¿Cómo calcularon la potencia que se requiere para los diferentes motores? La potencia la daba el fabricante, la potencia nominal. Pero ustedes, ¿cómo saben que con esa potencia van a lograr la función? O sea, no tienen algún valor, que es la potencia requerida para mover ese hilo. Ahí lo seleccionaron, pero ¿con base en qué lo seleccionaron? ¿Con base a qué seleccionamos los motores? Los motores ya están en funcionamiento en la máquina. Son proporcionados por la empresa. Es lo que nosotros vamos a cambiar a petición de ellos, solamente vamos a implementar la tarjeta electrónica con esos motores. Insisto, y esos son las que todo. Sí, entonces esos motores ya se los, Sí, ya ustedes ya los están tomando también. Sí. Vamos a esos valores para la etapa de potencia, saber que alcancen a cubrir la cuestión de voltaje y amperaje, que son uno de los factores para la matriz de selección. ¿Cómo van a realizar las pruebas? ¿Dónde está esa empresa? Ya está ubicada en el metro Musis, en Clínica Catepec, y pues se va a llevar la tarjeta electrónica y montarla en el gabinete que fue el que se escogió y hacer una prueba de proceso. ¿Cuánto tiempo van a destinar el estimamos aproximadamente para la única pruebas ya en el lugar donde está situado la máquina, para hacer ya pruebas constantes del funcionamiento de los motores y que Para ver la estandarización de procesos y hablar de la merma que mencionábamos, hacer varios procesos ya programados, ver en una jornada de trabajo cuáles fueron los resultados en comparación con una jornada de trabajo con un operador humano de manera manual, y ver esas estandarización y esos cambios y evitar las mermas que se producen. ¿Cuántas materias tienen pensado ustedes para hacer adicionales a TED? Adicionales al título 3 y luego una. Bueno, no van a estar tan saturados los traslados. Sí. De hecho, el plan era nada más sacar TT2, pero por cuestiones de este semestre tuvimos que dejar para. En su variedad de frecuencia, ¿hay alguna relación voltaje-frecuencia? Sí, en el manual, ahí viene, esa es una imagen, un diagrama general de conexión de todo el variador, y aquí viene, no se alcanza a ver bien, pero en el documento viene para las señales externas análogas, para el control de la velocidad del motor, dice que es un voltaje de 0 a 10 volts. Por eso es que ocupamos nosotros de nuestra corriente alterna, la bajamos a 12 volts y después a 5 volts, porque esos 12 volts son los que vamos a ocupar nosotros para el control de los variados de frecuencia. Bueno, esos 12 volts, mediante la modulación de ancho pulso, vamos a regularlo de 0 a 10 volts nada más, que es lo que pide el variado de frecuencia mediante el puente H. ¿En qué diapositiva? ¿Pueden poner la 44? Tales, que serían las de nuestro microcontrolador. Nada más necesitábamos estas señales digitales, por eso se nos hizo más fácil ocupar un Arduino que llevar todo el microcontrolador, ya que nada más son dos señales digitales sencillas.
qué niveles de corriente están manejando ahí en esos circuitos? En la etapa de potencia. Ajá. En la etapa de control. La corriente nominal que daban los motores eran Lo que pasa es que todas esas conexiones fueron muy sencillas. es de 2.8, de 5.6 para 220 watts. Y eso era lo que de más o menos 6 amperes. Por eso que ocupamos canones de un calibre mayor y cables. El protocolo para qué corrientes está atendiendo. El motor no lo tengo, pero pusimos sin problemas. No tuvimos problemas de calentamiento. Además de que pues no tienen demasiado esfuerzo los motores, porque no tienen reductores. Acá en la imagen, casi todos los motores llevan algunos reductores, por lo tanto no ocupan su máxima potencia, sino la potencia nominal. Si bien, por ejemplo, son circuitos de prueba, la recomendación es que no lo realicen así. Porque pueden dañar algún elemento de proceso. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Entonces, buenas tardes. Muchachos, muestran la definición de los motores. Ahí. Ok. Van a utilizar dos variedades de frecuencia, Sí, ¿verdad? sí. Y después van a utilizar capas de potencia utilizando octotrack. Ajá. ¿Por qué es importante la utilización de los dos variedades de frecuencia? Porque ya están instalados en la máquina. Ya el cliente ya tiene instalados sus variedades de frecuencia. Pero ¿por qué crees que estén ya instalados en esa máquina? Porque ahí necesitaban regular la velocidad para el inicio de la máquina. Porque esta máquina, cuando empieza a hacer el movimiento biaxial, si lo haces con una conmutación inmediata, lastimas mecánicamente a los moldes, por lo cual tiene que tener un ciclo de aceleración y desaceleración, y para eso se ocupa la de frecuencias. Entonces, aquí es importante mucho y trasciende la pregunta que realizó el maestro Mata con los valores de los torques. Ustedes van a ser ingenieros y como ingenieros ustedes deben de pedir información. Ustedes deben de conocer cuáles son los torques a los que deben de trabajar los motores para poder llevar a cabo el proceso. Si no, el proceso no se va a realizar de una manera adecuada. Es importante que ustedes obtengan esa información. Yo les aseguro que esos motores temáticos son para realizar el brazo de acción. Son los motores que van a llevar a cabo la formación del molde. Por lo tanto, el torque no se debe de sacrificar. Esos motores son los que llevan el variador de frecuencia. Sí, pues, y el variador de frecuencia es un elemento de potencia que evita que tú puedes controlar tu velocidad, pero sin sacrificar el torque. Entonces tú puedes girar lentamente o más rápido y dependiendo de la carga, el peso que tenga que llevar a cabo el motor, lo va a llevar a cabo. ¿Ok? Por eso es importante, en este caso, ¿qué motores van a ser controlados por los octotracks? Ustedes van a hacer todos los demás. Carro y puerta, como vimos en la imagen de la máquina, y como vimos en el diagrama de flujo, tienen que entrar y salir, abrir y cerrar. Esos son los que van a llevar inversión de giro, arranque y paro. Después la turbina y el quemador simplemente es encender y apagar el motor. ¿Y a qué revoluciones por minuto tienen que trabajar los motores para llevar a cabo los procesos? ¿A los que están ahí? A los que están ahí. Ya tienen su relación de ya sean sprockets y cadenas, o poleas y
bandas. Ya está todo instalado a lo que ocupa. Ok. Entonces ustedes proponen el control del motor o los copiados. Obviamente en este caso no van a llevar a cabo control de modulación ancho de pulso. ¿O sí? No, solamente en variador de frecuencia. Solamente a de frecuencia. Porque tengan cuidado porque los potriacs, si controlan por variación ancho de pulso, sacrifican el torque. Sí. Entonces, aunque vayan ustedes a controlar la velocidad, deben de cuidar mucho que el torque no se sacrifique. Sí. Que la carga que va a llevar a cabo el motor no sea muy alto. Sí. De hecho, en esta parte de los motores, por eso se consideran estas restricciones, porque es para la turbina y el quemado. O sea, no es necesario. Bueno, no es de alto torque, como los otros. Y también uno a la observación del maestro Mata, pongan sus apetitos, tienen sus circuitos. Los circuitos son frenos, porque bueno, llevar a cabo las pruebas con un protocolo de peligroso se puede generar un incendio. Ustedes pueden tener un choque eléctrico severo debido a que estamos manejando o están ustedes manejando corriente trifásica, y de acuerdo a lo que ustedes vean, colocaron un triple smoother. Ese triple smoother es un circuito de protección que protege al dispositivo, en este caso el triac, de variaciones de extensión. Los motores son trifásicos. No ¿ya probaron esos circuitos para los motores? Ya. Y fue satisfactorio. ¿Le hicieron el cambio de giro y todo lo demás? Sí. Una pregunta. ¿No saben o midieron la temperatura a la que se calentó el textor, el triac? No la medimos, pero sí la tenemos calculada en el documento. Porque es importante, cuando ustedes pasen eso a tarjeta, Sí, puede ser que los triacs necesiten tener un disipador. Sí. En los cálculos hicimos ese cálculo del calor y ocupamos un factor de seguridad para tener mayor resguardo de la temperatura. Aparte de que lleva un ventilador y los disipadores todo calculado. Y también vea si no requieren una protección por corriente. Acuérdense que los motores son bobinas, inductores, y cuando se apagan van a tratar de descargarse por algún lado. Tienen que tener también y proteger a esos circuitos por variaciones de corriente con respecto al tiempo. Que sería colocar un inductor en serie. Pero hay que calcular. Después de filtración. Sí. Con respecto a sus sensores, ¿qué circuitos de acoplamiento van a utilizar? Bueno, se plantea que ya, pues, como son sensores industriales, ya estén listos para conectarse como ahorita lo están. O sea, son sensores que ya nada más tenerlos en cuenta, mandar señal de 0 a 1, que sean digitales. O sea, que ya son sensores establecidos, que ya generan la salida de la señal. Ya condicionados. Entonces, además con todas las observaciones más, cuando nos presenten su TT2, tomen en cuenta también tener un manual de usuario. Sí. Y también la seguridad del sistema que van a implementar. Sí. ¿Qué seguridad tendría, no? Sí. Sería todo de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, sigo yo, muchachos. Bueno, mi primera observación es que por ahí nos dices que con el sistema de automoldeo vamos a tener algunas ventajas. Entre ellas mencionas la merma del producto. ¿Tendrás algún dato de referencia contra las demás formas de producción? Contra las demás formas. La producción, por ejemplo, inyección de plástico. Bueno, ahí no podemos medir entre distintos, ya que el rotomoldeo solo funciona para piezas huecas y grandes.
y la inyección funciona para piezas sólidas como son cucharas o otros envases. Por lo tanto, no podemos compararnos. Entonces, ¿cómo estamos comparando la reducción de mermas? ¿Contra qué lo estás? Estamos hablando de que ahorita ellos lo hacen de manera manual, un operador manual en el cual, digamos, atendió su teléfono y dejó un minuto más el proceso de horneo. Entonces, eso afectó la pieza. O puede ser que hizo mal un cambio de giro y eso afectó la pieza. Y lo que nosotros vamos a hacer es una estandarización del proceso en el cual solamente ellos inician y acaban. Y todo lo que va en medio va a ser constante y constante para cada molde. Por lo cual, esos problemas que hay manuales van a desaparecer. Eso es lo que hablamos de A eso te refieres con a eso nos la reducción referimos. de mermas. Ajá. También dijiste que vas a controlar con un termopar la temperatura. Vamos a medir la temperatura con un termopar tipo K. Con un termopar tipo K. Dices que ya viene encapsulado, ya es de uso industrial. Sí, conseguimos un proveedor, viene ya el termopar tipo K, se conecta a un pirómetro y del pirómetro podemos sacar la señal ya a una señal analógica para controlar directamente el controlador. ¿Cuántos sensores piensas poner? Solamente sería uno para medir la temperatura dentro del sensor de temperatura, nada más sería uno. Después tenemos los sensores inductivos, que son los que seleccionamos, que son para la posición de apertura y cierre de puertas, para el movimiento, para el carro, que si está adentro o afuera la máquina de acción, y el de flama, para si hay algún problema mientras estás haciendo sale la flama, si hay algún problema y se apaga, indicar al sistema que se apagó y volver a encenderla. No haya ningún punto de no control. Para ese rango de temperatura de entre 10 y 90 grados, ¿por qué no un PT100 que me imagino que tiene una respuesta lineal? Bueno, de hecho ese que resultó más acorde al precio en comparación al PT100 es un poco más elevado, aparte de que los demás también pueden cumplir con el rango de sensibilidad y la temperatura máxima, y entonces por la cuestión del precio resultó más accesible seleccionar un termopar. Como que comentas, sí tiene una sensibilidad, sin embargo el precio, porque como tiene un mayor peso, debido a que es un requisito que nos dio el cliente, fue el que hizo que ganara la materia de selección. Y de hecho sí tiene una respuesta lineal el PT100, pero por el termopar que ya no están proporcionando, ya está condicionado, entonces no tendríamos problema. O sea que el termopar lo proporcionó también No, eso lo vamos a O sea, hacer. ese es el que vamos a elegir. O sea, ya como ya tiene... O sea, no es cuestión la respuesta lineal del PT100, no es tan significativa para nosotros. Además de que hablamos de un grado de temperatura, lo que queremos, llevo de más o menos 10, entonces por eso necesitamos demasiada precisión. ¿Tienen algún sistema de retroalimentación por si falla algún proceso? ¿Algún proceso al cual se refiere? Por ejemplo, del sensado de la temperatura o del otro sensor. En el caso del sensor de flama sería que ahí estaríamos siempre al pendiente de que si se encendió, si se mantiene la flama ahí, siga con el proceso. Si llega a fallar algún punto, que suspenda. Igual el caso de las puertas, para ver si no cerró por alguna obstrucción mecánica o alguna otra cuestión, también se retroalimente. O sea, tiene que estar comprobando con los sensores si todo el proceso va acorde a lo que se planea. Finalmente, lo mismo a la recomendación de los maestros, la seguridad es bastante importante. Y otro punto que el profesor mata por acá es, si vas a comparar con algo, tienes que tener forzosamente una referencia de dónde tener elementos suficientes para llevar esa comparación. Si no, pues no puedes comparar. Entonces, si tú dices que esto va a ser mejor, me debes de decir contra qué es mejor. ¿Vale? Por otra parte, pues me parece un proyecto muy padre. Estamos pensando en los electrones de la potencia, nos estamos metiendo los motores, nos estamos metiendo con sensores. Pues me parece muy bueno el proyecto.
Me da gusto, ojalá y que la diapositiva que presentaron con los multímetros y con las manos que estén ahí, pues sean de ustedes, ¿no? Porque en esta escuela a veces le tenemos miedo a la potencia. Hay que respetarlo. Solamente mucha precaución, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.